El día de hoy nos están acompañando en la mesa directiva el doctor Guillermo Fino, conferencista, docente de la universidad e investigador, y el doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico de la Corporación Universitaria Republicana. Vamos a comenzar en este momento con las palabras del doctor Alejandro Castillo para darnos la bienvenida al evento y la apertura a todas las conferencias. Doctor Alejandro. Muy buenas noches, estudiantes, egresados y docentes que nos acompañan para iniciar esta jornada de actividades, de conferencias en torno a la profesión del contador público. En buena hora, esta conferencia inicia con la intervención de un especialista importante de nuestro país, el doctor Guillermo Fino. El doctor Guillermo Fino, no le podemos decir bienvenido doctor, porque esta es la casa de estudios del doctor Fino. Él es docente nuestro, como dice la doctora Carolina Herrera, nuestra decana, es investigador nuestro. Las publicaciones del doctor Guillermo Fino, editadas, publicadas por nuestra Corporación Universitaria Republicana, ustedes las pueden leer en la página web de nuestra corporación. Varios de los libros dirigidos por él, su grupo de investigación y sus semilleros de investigación son visibles y se pueden leer como libros electrónicos. Voy a resaltar algunos de los componentes del perfil profesional del doctor Guillermo Fino, como ha sido la costumbre de estas presentaciones. El doctor Guillermo Fino es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, especialista en Control de Ingresos Públicos de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Administración de Negocios, énfasis en Sector Público de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, candidato a doctor en Derecho de la misma Universidad Libre. El doctor Guillermo Fino cuenta con una amplia experiencia de más de 10 años de experiencia en el sector privado como abogado y litigante. Entre los cargos que ha ocupado el doctor Guillermo Fino han sido director de Impuestos Nacionales, director general de la DIAN, presidente del Instituto de Seguros Sociales, consultor internacional en materia tributaria en Argentina, Venezuela, Uruguay, Colombia, Banco Mundial, en El Salvador y Nicaragua, coautor aproximadamente de 100 decretos reglamentarios de reformas tributarias, tratadista de varias publicaciones en temas tributarios. Pero además de ello, el doctor Guillermo Fino es un miembro de nuestro cuerpo docente de investigadores y es docente nuestro y de ustedes. Por ello, este tema que nos va a exponer el doctor Guillermo Fino posiblemente es de los expertos más importantes que tiene este país en términos del sistema de pensiones, del sistema de jubilación. Muy amable doctor Guillermo por estar acompañándonos y compartiendo esa experiencia y ese conocimiento. Pues realmente a mí me gusta mucho participar en las actividades que tienen que ver con la celebración del Día del Contador. Yo no soy contador, pero la vida me ha llevado a trabajar con contadores todo mi vida, absolutamente todo. Yo interactúo más con contadores que con abogados. Y entiendo mucho de la concepción que manejan los contadores.
y he tratado durante todo el tiempo de mi vida de promover que los contadores y los abogados entendamos que debemos trabajar unidos, no unos contra otros. Especialmente en el tema tributario, la coordinación entre abogados y contadores es fundamental. Yo no sé si una cuenta debe o no llevarse por la 5146, pero yo no creo que tampoco un contador deba intentar establecer si el decreto reglamentario que generó una nueva obligación está en contra de la ley o está en contra de la Constitución. Digamos, cada uno tiene su espacio, y como cada uno tiene su espacio, las profesiones tienen que ser complementarias, y esa complementariedad es fundamental. Por eso me encanta estar en este tipo de eventos para los jóvenes y para los ya mayores, dejarles una idea que es muy importante que ustedes impulsen, empujen, que ustedes los jóvenes reflexionen sobre su futuro en materia de contadores. Colombia necesita un colegio de contadores respetable. Colombia necesita dignificar la profesión del contador. Y la única manera de dignificar la profesión del contador es a través de un colegio de contadores. Ustedes son la materia prima de ese colegio de contadores. No puede ser posible que la profesión del contador, cada vez que tiene un director de la DIAN o un fiscal, salga a decir que todos son una porquería, que todos se prestan para cualquier cantidad de cosas y que nadie se le van a para decir eso que está diciendo no es cierto. Ustedes tienen que entender que su profesión defiende una de las características más importantes de una empresa, que es decirle a la gente si se está vendiendo, si no se está vendiendo. Que ustedes son los socios que hacen que la plata del Estado entre a las arcas del Estado. Que ustedes son las personas que dan fe de las cosas que se manejan. Que ustedes son personas que cada vez más tienen responsabilidades. Cuando se sienten, mis queridos amigos, en una empresa se van a dar cuenta de la cantidad de trabajo que tiene que afrontar un contador en día, de la cantidad de trabajo que tiene que afrontar un contador en día, y que la ausencia de un colegio hace que no trabajan por 1.300.000 tenga 5 detrás, sino que lo hacen por 800.000. Esa es una pérdida de ética de nuestra profesión. Yo me vinculo ahí de lo que deben ser los contadores. Los mismos somos los abogados, pero especialmente ustedes, muchachos, ustedes que tienen tantas cosas por aprender, ustedes que les están cambiando la contabilidad cada 2 años, los impuestos cada año, las certificaciones de la Superintendencia de Salud cada 6 meses, ustedes tienen que dar una lucha no solo por el conocimiento, sino por la identificación. Y por eso quiero comenzar esta charla con esa motivación. Me parece una berraquera que sean contadores, me parece una berraquera que estén en la Republicana, me parece buenísimo que haya mucha gente joven jugando esto, pero también quiero que sepan que ustedes requieren mucha formación por delante y mucha dignidad sobre el trabajo que van a hacer. Bien, normalmente yo vengo acá y dicto conferencias de impuestos. Esa es una de mis especialidades. Bueno, realmente no son sino 2. Una tiene que ver con impuestos y otra tiene que ver con el sistema pensional colombiano. En el tema de impuestos, espero que este año me inviten a hablar en una de las conferencias sobre la reforma tributaria que se acaba de aprobar. Pero ese es un tema que para ustedes es un insumo especial, una materia prima muy interesante, porque los cambios que se inventaron ahora son cambios bien complejos y sobre todo porque metieron unas responsabilidades penales que no existían. Por lo tanto, es necesario estudiar a profundidad esa reforma. Y es mucho más importante mirar el concepto del delito tributario. Pero hoy me quiero referir a un tema distinto. Y en ese tema distinto ustedes lo que tienen que entender, señores jóvenes contadores y contadores ya avisados, contadores con formación, es que hay muchos contadores, pero están buscando el mismo objetivo de clientes y no entienden que hay demasiados clientes
que no se están explotando. Demasiados clientes que no se están explotando. Ustedes tienen un target, un objetivo infinito, porque ustedes pueden generalizar ustedes pueden generar una cosa que es fundamental para la sociedad, que es la formalización. Nadie se formaliza desde el punto de vista industrial, comercial, de servicios, sino a través de la contabilidad. Y en ese orden de ideas, casi todos los colombianos, y si quieren ponerles unas citas que son las de los bogotanos, por ejemplo, tienen que ver con impuestos. Bogotá tiene 8 millones de habitantes. Aquí tenemos 2,5 millones de predios que tienen que presentar declaración de impuestos predial una vez al año. Aquí tenemos de esos 8 millones, 1 millón de personas que tienen que presentar declaración de industria y comercio. Aquí tenemos 1 millón, probablemente 750.000 bogotanos que tendrán que meterse en un sistema nuevo de impuestos que se llama simple. Tenemos responsables y no responsables del IVA. Tenemos cantidad de cosas por hacer. Mire, toda la gente que va a entrar en el nuevo impuesto simple necesita llevar una contabilidad mínima. Y esa contabilidad es parte de lo que el país necesita, que es la formalización. Y la formalización es lo que el país necesita. En la formalización es que con la formalización se disminuye la evasión, se incrementan los ingresos, se elimina la competencia desleal, pero sobre todo y en especial se impulsa la seguridad social, que es lo más importante para los trabajadores. La seguridad social, que es que lograr que la gente esté afiliada a pensiones, lograr que la gente esté afiliada a salud y lograr que la gente esté afiliada a riesgos profesionales. Hoy, de cada 100 trabajadores en Colombia, 55 no están metidos en la seguridad social. 55 no están metidos en la seguridad social. Eso quiere decir que nuestra economía es en un 55% informal. Y eso es un nivel africano del manejo de la economía. Eso no puede ser posible. Nosotros no podemos tener un 55% de informalidad. ¿Por qué? Porque el que es informal nos está quitando recursos a los que somos formales. Por ejemplo, el que es informal lo atiende un hospital, por supuesto que lo atiende un hospital. El que es informal recibe un medicamento, por supuesto que recibe un medicamento, pero lo hace sin aportar un peso a pesar de que recibe ingresos, porque está sisbenizado. Y mucha gente llega en camionetas último modelo para que los atiendan en el Sisbén, porque están escondidos ahí buscando que la atención pública en salud les llegue. Entonces, por cada 10 personas que están en el sistema de salud, 4 aportan y 6 están colgados del sistema de salud. Eso no puede ser. Esa informalidad mata, esa informalidad acaba. No cuento el milagro, pero no el santo, pero un transportador muy importante, que si no tiene 600.000 millones de pesos de patrimonio, no tiene nada. Me llamó hace unos días y me dijo: tengo un pequeño problema. Le dije: ¿cuál? Dijo: me llegó un requerimiento de la nueva super ultra DIAN que hay ahora. Ahora hay una nueva super ultra DIAN y se llama la UGPP. Y le dijo: mire la UGPP, la Unidad General de Pensiones Públicas del país. Y le llegó un requerimiento y le dijo: oiga, resulta que usted no aparece aportando sino solo un salario mínimo, no aparece aportando, y aparece con una declaración de ingresos de 50.000 millones de pesos. Y yo me fui y le dije: bueno, cuéntame, ¿tú a quién estás afiliado en salud? Me dijo: no estoy afiliado en salud. Yo soy beneficiario de mi esposa, un tipo multimillonario beneficiario de la esposa en salud. Entonces, no, pero la gente sí tiene como un huevo de aquí a la vida. ¿Cómo es que la gente no quiere aportar? Perdónenme la expresión, pero ¿cómo es que no quieren aportar? ¿Cómo es que nuestros taxistas no entienden que lo que desarrollan es una profesión peligrosa? Peligrosa. Hay 4.000 reclamaciones diarias solamente en una compañía de seguros que se llama AXA,
por accidentes de tránsito, 4.000 diarias. Y sin embargo, no quieren aportar en salud, no quieren aportar en pensiones, no quieren aportar en riesgos profesionales. Es esa informalidad la que nos visita, la que tenemos al lado de la casa, la que nos lleva a la esquina, a donde el señor de la tienda que no tiene una seguridad social. Es esa seguridad social la que nos hace falta al país. Y esa está regulada, esa está arreglada. La tenemos totalmente definida. En muchas ocasiones ha sido vilipendiada y robada también. Pero es un sistema que protege a la mayoría de la población, porque resulta que en salud y en protección a la vida, el Estado no solamente tiene que reconocernos que tenemos esos derechos, el Estado tiene que garantizárnoslos. Si una persona, si una señora embarazada llega para tener su niño con una preeclampsia a un hospital público o a una clínica, tienen que atenderla y el Estado tiene que pagar. Esa es la garantía que se nos da. Pero en esa garantía necesitamos que haya mayor formalidad. Y la gente se va por el beneficiario, se dice que el riesgo profesional no importa, que eso no tiene ningún misterio, pero se accidentan. Y lo que es peor es que dejan pasar la juventud, llegan después de la juventud y siguen creyéndose jóvenes, y continúan creyéndose jóvenes hasta que llegan a los 52 años. Y ahí se voltean y dicen, hola, ¿yo qué voy a hacer aquí para adelante? Y mi pensión, y ahí comienza el problema. ¿Yo cómo me voy a pensionar? Y muchos de los problemas que vamos a ver aquí tienen que ver con la falta de la asesoría de un contador. Para decirle a la gente, hermano, tengan cuidado con esto, miren para dónde va, miren lo que usted quiere. Hoy el problema más grande que pueden estar afrontando sus papás, sus hermanos, nosotros mismos, es el problema pensional. Es el problema más grave de la tercera edad en Colombia. Es el problema más grave de la tercera edad en Colombia. ¿Qué quiere eso decir? Que de cada 10 personas mayores de 62 años, 3 solamente están pensionadas. 3 solamente están pensionadas. 7 no están pensionadas. Y de esas 3 que están pensionadas, 2 están pensionadas con salario mínimo. Entonces miren la inequidad tan brutal. De cada 10 personas mayores de 62 años, solamente 3 tienen una pensión de jubilación. 7 no tienen una pensión de jubilación. Lo peor es que muchos de esos 7 creen que no era necesario aportar porque los hijos iban a ver por ellos cuando estuvieran vivos. Y obvio, ahí hay una obligación moral, ayudar a los viejos. Pero esa obligación moral, cuando enfrenta hijos con salarios de $1,5 millones, 2 millones de pesos, no alcanza para poder dar un nivel de vida más o menos decente a una persona de la tercera edad. Y porque se les olvida a todas las personas, los jóvenes tienen que pensarlo, las personas mayores tienen que recordarlo, es que los hijos vienen a través de uno, pero los hijos no son de uno. Los hijos se van, y ese es el procedimiento normal. Los hijos deben irse. Y si se deben ir, y uno no se fija bien, tanto desde su punto de vista personal como el de la comunidad que lo rodea, como la familia que lo rodea, van a terminar los ancianos de la casa pidiendo limosna para nosotros. Y pedir limosna no es salir a la calle a pedir. Pedir limosna para quienes vamos a la iglesia es generar, como sucede en Colombia, grandes cantidades de familias vergonzantes. ¿Qué es una familia vergonzante? Es una familia, papá, mamá, que tuvo dinero suficiente, que educó a sus hijos, que se quedó sin pensión y que al final tiene que esperar que el sacerdote de la iglesia vaya y le lleve, sin que nadie se dé cuenta, el mercado de las cosas. Porque no tienen ni siquiera. ¿Son uno? ¿Son dos? No, son cientos de familias las que hacen. Cientos de familias que están esperando a que les rematen su casa, a que los dejen por fuera.
Y no es una novela triste la que usted plantea, es realmente una realidad que estamos llamados a. Por eso, la pregunta que uno hacerse desde el principio, hacia la mitad o al final, es: ¿me voy a pensionar yo? Yo, ¿cómo estoy pensando el futuro? Yo he hecho muchísimas entrevistas en mi vida. Yo he hecho, sin decirles mentiras, más de 10.000 entrevistas en mi vida para candidatos a entrar a trabajar a la Diana, muchísima gente en El Salvador. Y la pregunta más difícil que yo le he hecho a una persona, la pregunta más complicada que yo le he hecho a una persona, la pregunta donde casi nadie da con una respuesta, tiene un doble interrogante. ¿Usted cómo se ve en 5 años? ¿Y usted cómo se ve en 10 años? La pregunta más fregada que uno puede hacer, porque todo el mundo piensa es hoy. No, yo tengo para almorzar, sí, pero ¿y en 5 años cómo se ve? ¿Cuál es su meta dentro de 5 años? ¿Cuál es su meta para dentro de 10 años? En 3 años ustedes ya no son estudiantes. En 3 años ustedes ya están en el mercado laboral. Y en 3 años, ¿qué van ustedes a meterse en el mercado laboral? ¿Qué van a ofrecer? ¿Cuál es el valor agregado que le van a dar al mercado laboral? ¿Cómo van a competir con las otras facultades, con los otros compañeros? Nosotros, ¿qué estamos esperando de nuestro futuro en 5 años, en 10 años? Esa es la pregunta más difícil. Resulta que esa pregunta, hoy volvía yo 20 años atrás o 30 y diría: hola, ¿y usted en 30 años qué está pensando? Y dijo: hermano, yo tendría que empezar ya a pensar en mi pensión. ¿Por qué? Porque es el último remanente que me queda de vida laboral en donde yo puedo tener una vejez más o menos digna. Yo no estoy diciendo una vejez de riqueza, sino una vejez digna, que es lo que cualquier persona podría aspirar a tener una vejez. En Colombia, hay 2 sistemas pensionales. 2 sistemas. Hay un sistema pensional público manejado por una entidad que se llama Colpensiones, antes Instituto de los Seguros Sociales. Cuando nació ese régimen, eso nació en 1974, por ejemplo. Y ese es un régimen que dice una cosa muy sencilla: para poderme pensionar tengo que llenar 2 requisitos. 2 requisitos. Tengo que llenar una edad mínima para poderme pensionar y tengo que tener un número mínimo de semanas aportadas. Tengo que tener una edad mínima de edad para cumplir y tengo que tener un número mínimo de semanas cotizadas. Esos son los 2 requisitos. Eso quiere decir que si yo tengo 62 años si soy un hombre o 57 años si soy mujer, y además tengo un mínimo de 1.300 semanas cotizadas, que corresponden más o menos a unos 26 años de trabajo, tengo derecho a mi pensión de jubilación. Fíjense que aquí falta un elemento que uno echa de menos automáticamente. Sí, pero ¿cuánto debió haber aportado? No, pero tienes que haber aportado. Tiene que haber acumulado semanas. Tiene que haber estado juicioso, pagando. Si usted después de 26 años de trabajo y de 57 años de edad las mujeres y 62 los hombres, completo, ya miraremos cómo se va a pensionar, pero tiene derecho a una pensión. ¿Ok? 26 años de trabajo, piensen ustedes que están saliendo a trabajar a los 24 años. 26 les va a dar 50. Van a estar todavía muy jóvenes para llegar al mínimo que exige la ley, 1.300 semanas. Van a estar muy jóvenes todavía. Siempre y sean constantes. Es decir, aporten. Ese es el primer sistema. Es un sistema público, es un sistema que va a un solo fondo,
En ese fondo todas las personas hacen aportes y al final el que cumplió la edad y el que cumplió las semanas se pensiona. ¿Ok? En este fondo público no hay distinción. Todo el mundo lo está mandando a un solo fondo común el dinero. No lo está mandando a ningún proceso de cuenta individual. Yo no llevo mi cuenta de cuenta de portado durante toda mi vida, no. ¿Cuántas semanas llevo y cuántos años tengo? Ese se llama el régimen de prima media y es un régimen solidario. Es decir, los que se están pensionando, se pensionaron, se van a alimentar sus recursos con los que están trabajando. Entonces el sistema es solidario, por eso, 100% solidario. Bien, la contracara de este sistema, creado por la Ley 100 del año 93, es el régimen de ahorro individual. Ya vimos, régimen de prima media. El siguiente, régimen de ahorro individual. El régimen de ahorro individual es un sistema totalmente opuesto al sistema que maneja Colpensión. Es el agua y el aceite, son el agua. En el sistema de ahorro individual, por regla general, no se exige ni edad ni semanas para pensionarse. Es decir, que yo puedo entrar hoy y mañana quedar pensionado. Es decir, que yo puedo entrar a los teniendo 30 o 40 años de edad y quedar pensionado. No tengo problema. Porque es un sistema en donde la plata que usted aporta va a una cuenta que es su cuenta particular. Exactamente como una cuenta de un banco. Y usted ahorra y ahorra y ahorra y ahorra y al ahorrar, eso le va generando unos intereses y al generar unos intereses, eso le va generando un capital y cuando usted tiene un capital mínimo para pensionarse con un salario mínimo, puede perfectamente decir no aporto más y me pensioné con 750 mil pesos. Eso suena hermosísimo. Eso suena espectacular. Yo me puedo pensionar cuando a mí se me dé la gana. Yo no necesito estar 26 años trabajando. Perfecto. Entonces una niña de las que está aquí sale muy feliz y dice, me voy a pensionar con salario mínimo a partir de mañana. Y le dice al novio, a partir de mañana saldrás con una pensionada. Y les cuento que salir con una pensionada es más peligroso que comprar una empanada en la calle. No sabía cómo meter ese chiste, pero me salió. Okay. Entonces resulta que la señorita va y dice, listo, señor, me quiero pensionar hoy. Le dice, no hay problema. Ponga sobre la mesa 240 millones de pesos. Chas. Si usted pone sobre la mesa 240 millones de pesos, le vamos a dar un salario mínimo por todo lo que le resta de vida. Ese es el capital mínimo que se exige para poderse pensionar en el régimen de ahorro. ¿Ah? Con el mínimo, con el salario mínimo. ¿Por qué el sistema es tan injusto? Por una razón sencilla. Porque en este sistema la filosofía es ¿cuánto tienes, cuánto vales? Así es, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Se acabó el problema. Si usted tiene, se puede pensionar. Si no tiene, sí quedó por fuera. Esa es una expectativa que vista desde el punto de vista de que en cualquier momento y a cualquier edad es interesantísima. Ahora dice, ¿y los 240 millones de dónde los saco? Una persona que trabaja con un salario mínimo toda su vida, durante 30 años, alcanza a ahorrar 160 millones de pesos con los intereses y la reclasificación. Es decir, no alcanza a tener un salario, la plata para un salario mínimo. Lo que pasa es que si es estrato 1 o 2 o 3 máximo,
el Estado para el salario mínimo le da un subsidio. Y ese subsidio es para completar el capital para que los señores de los bancos le paguen el salario mínimo. ¿Qué quiere eso decir? Que si yo soy aquí el profesor con todos esos títulos que se supone que tengo y me quiero ir a pensionar con 10 salarios mínimos, que no es un salario impresionante, ¿cuánto es? 7 millones y medio. ¿Cuánto tengo que tener ahorrado? Si para un salario son 200 millones, 220, para 10, ¿cuánto sería? 2.200 millones de pesos. 2.200 millones de pesos. Eso es absolutamente inviable para el 98% de la población. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que estoy diciendo. Mucha gente desconoce lo que estamos diciendo. Entran y dicen, ¿para dónde? Para no sé qué, para Horizonte, para protección, para lo que sea. Y entonces entre piquito y piquito, y entre la señora y la que le regalo yo aquí, la que yo le regalo aquí para que vaya a ver la última actuación de Gilberto Santa Rosa, y para el que le da una tarjetita y esos señores se han recolectado la medio pendejadita de 286 billones de pesos. Eso valen los fondos privados. Los fondos privados hoy valen 286 billones de pesos. ¿De a qué? De a los 5 millones de ella, de los 10 de ella, de los 15 de ella, de los 8, de los 7, de los 6, de los 5. Y a uno nunca le echan el cuento durante su vida de con cuánto se va a pensionar. Todo el mundo le dice, uy hermano, qué berraquera. Tengo 16 millones en mi fondo privado y 14 en mi bono pensional, 30 millones. Eso va a ser una berraquera cuando yo me pensione. Eso no se lo van a devolver, no le alcanza ni siquiera para un salario mínimo. Entonces la gente llega al final de su vida y dice, en el final de la vida uno normalmente tiene los mejores salarios. ¿Cuánto se está ganando? 12 millones. Hoy tuve un caso exacto que fui a consultar y lloraba la señora. Y fui ayer a averiguar con cuánto me pensionaba. Una señora que es notaria. Y le dijeron, si usted tiene ahorrados 560 millones de pesos. O sea, claro, si tenía que aportar sobre 15 millones durante mucho tiempo, pues tenía 560 millones. ¿Cuánto me corresponde de pensión? 2.100.000 pesos. Y de gracias que usted se separó. Porque, porque si no se separó, la cuota es menos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer el cálculo de lo que va a vivir usted más lo que va a vivir su marido, y entonces tienen que recortar. Pero le dicen, pero al final de la vida, esos 500 millones de pesos, no se preocupe, señora. Usted se está ganando 15 millones mensuales. Se pasa a ganar 2. Pero no se preocupe porque cuando usted se muere y se muera su marido, sus hijos se quedan con esa herencia. Y entonces uno dice, oiga, o sea que yo me paso de comer pollo a comer la defecación del pollo durante 15 años para que mis hijos se queden con un capital que yo no puedo aprovechar. No tiene sentido. No tiene sentido que yo utilizo un ejemplo absurdo pero muy interesante. Esta señora que estuvo hoy en mi oficina, esa señora me dice hoy, bueno, me voy a pensionar, yo ya no quiero gastar más, con los 500 millones de pesos recibo la pensión de 2 millones de pesos y ya, tal vez. Y se va. Al otro día se levanta con un dolorcito y va para el médico. Dice, hola, me está doliendo como acá. Y el médico le dice, venga, hágase 2 exámenes. Se hizo los 2 exámenes la señora y a los 3 días volvió y le dijo, mi señora, le tengo una noticia mala y una buenísima. Entonces le dice, ¿cuál es la mala? Señora, usted tiene un tipo de cáncer que acaba de decir que es lo más agresivo del mundo. Le va a empezar a destruir el cerebro, los huesos, no sé qué, la va a degenerar, la va a volver nada. Y si esa es la noticia mala, entonces ¿cuál será la buena? Esa mala no, la buena es la siguiente, que usted está en un estadio 1 de su enfermedad, apenas arrancando. Y este medicamento que acaban de sacar en Francia, que no está en el POS, en el 99.99% de los casos cura a las personas. Es decir, usted un mes para poderse tomar ese medicamento y usted queda sano. Los señores saltan una pata y dice la berraquera. ¿Qué tengo que hacer? Comprarlo, cómprelo ya. ¿Cuánto vale? 150 millones. No, pero yo tengo 500 ahorrados en el fondo de pensiones. Y se va para el fondo de pensiones y ahora me va a morir. Debe 150 millones de pesos. Le dice, no olvídense, mamita buena. O sea, ni siquiera en un caso de una emergencia la pueden atender. No.
De mala, señora, usted se tiene que morir porque esa plata se quedó encajada aquí para asegurar una pensión de vejez digna de 2 millones. O sea, no tiene ningún sentido. Fíjense lo injusto que es un sistema, no lo devuelven un peso, frente a lo que es el otro. Claro, la gente dice también lo siguiente: oiga, es que yo soy casado, no tengo hijos mayores de 25 años, o tengo hijos mayores de 25 años. Yo me muero o se muere mi marido y se perdió la pensión. Porque si está con Colpensiones, con el sistema de régimen de prima media, pues uno se muere y pierde la pensión. Porque si no se le queda a la señora, pues, o el esposo, pues. Entonces uno le dice, yo lo que les digo es, miren, señores, la pensión se pierde exactamente en el mismo momento en ambos sistemas, en el de ahorro individual y en el público. ¿Por qué? Porque, doctor, si es que la ley no es eso. Dije, claro que se pierde el mismo día, porque usted el mismo día que se muere no vuelve a recibir un peso de ninguno de los dos fondos. A usted se le acabó la pensión ese día, que está pensando que es que la pensión a quién le va a quedar. Eso ya no es problema suyo, usted se murió, mi señora. Usted se murió, señor. Ya ese no es un problema suyo. Usted lo que tiene que tratar es de disfrutar al máximo su vida. Y disfrutar su máximo al día no es bajarse de tener unos ingresos de 5 millones a tener un salario. Entonces los dos sistemas conviven, pero un sistema es un sistema de equidad, equitativo. El otro sistema es un sistema capitalista, egoísta. Si tuviéramos un nivel de ingresos superior, si no tuviéramos 55% de informalidad, si 5,5 millones de colombianos no vivieran con 3.000 pesos diarios, si tuviéramos un nivel de ingreso más o menos adecuado, pues el sistema es ideal porque usted ahorra y usted se pensiona con lo que quiera. Pero cuando usted le dice, se gana 750.000, pague 300.000 de una habitación miserable o pague una cuota de un apartamento, le quedan 450.000, quedan 520.000, gástese 100.000 de bus al mes con impuestos para poder ir a trabajar y volver. Y adicionalmente a eso, de esos 300.000 pesos que le quedan, compre comidita, papito, vaya a comprar ropita, vaya al cine y verá que se le va, de esos 300.000 pesos, se le van 60.000 en solo IVA. Ah, no, ya además si tiene teléfono celular, más todavía. ¿Quién no tiene un teléfono celular? 60.000, es decir, a uno le quedan 200 o 240.000 pesos. De eso están pretendiendo que uno ahorre 100.000 pesos más para poderse pensionar desde los 50 años. No, eso es absurdo. No tiene sentido. Ninguno. Entonces el sistema está hecho para la crema de ingresos, pero se le aplican a todo el mundo. Y por eso cuando la gente voltea a mirar, dice, pues madre, eso no puede ser. Pero no es un sistema que me va a dar a mí, de lo que estoy ganando ahora, me va a devolver el 15% de lo que me estoy ganando. ¿Cuánto le puede devolver entonces la siguiente? ¿Cuánto le puede devolver entonces el sistema de prima media? Siguiente. No, entonces no puedo hacer. Miren, aquí en el caso del ahorro individual, para que está en un fondo privado, una persona que tiene 1 millón de pesos por mes de ingreso, va al fondo privado y le dicen, tiene acumulados 197 millones de pesos. Como su salario es de 1.480.000, pues ¿cuánto tuvo que haber trabajado sin parar 22 años hasta los 62 de la edad de jubilación? Es decir, tiene que cotizar durante 45 años el 14% de su salario. Y le dan un salario mínimo. Le dan un salario. Está con 1 millón, termina con un salario. Pero supongamos que no está con 10 millones, que no está con 1 millón, sino con 10. Se aportó durante 45 años sobre 10 salarios mínimos, es posible que él pueda terminar pensionado más o menos con 4 salarios mínimos. Pero 10 salarios mínimos se aportan sobre 7,5 millones de pesos para recibir 1.900.000, 2 millones de pesos de contraprestación. ¿Qué pasa en el otro sistema? El otro sistema no lo tenemos con 1 millón, sino con 10 millones. Es el mismo ejercicio. Pero con 10 millones, ¿qué le va a decir? A ver, le va a decir, primera cosa,
¿Cuántos años tiene? 62. Ok. ¿Cuántas semanas aportó? Pues yo duré no 26, trabajé 34 años. O sea, ¿cuántas semanas tiene aportadas? Tiene 1700 semanas. ¿Perfecto? Él tiene 400 semanas más que el promedio. Si él tiene 1300, que es el mínimo minimorum, él se presiona con el 55% del promedio de los 10 últimos años. Es decir, que si él aportó sobre 5 millones de pesos, ¿sobre cuánto se estaría pensionando? 3 millones. Pero, si él, sí, 55 serían 2 millones y medio, sí, como 2 millones 700. Pero si él tuvo 1700 semanas, se puede ir hasta con el 80% del promedio de los 10 últimos años. ¿Qué quiere decir? Se puede ir con 4 millones de pesos. ¿Es injusto el sistema? Pues la verdad es que por falta de asesoría nadie le dice a uno: hola, los 10 últimos años de su vida suba los aportes, es decir, ahorre más, porque si usted sube sus aportes de los últimos 10 años y de acuerdo al número de semanas puede llegar a pensionarse hasta con el 80% del promedio de los 10 últimos años, hasta con el 80% del promedio de los 10 últimos años. ¿Ah? Si el régimen de mi prima mía no llega a las 1300 semanas, como no puede llegar tampoco en el otro a las 1150, le devuelven su recurso. ¿Ok? Hay una devolución de recursos, que es todos los aportes que hizo indexados traídos a valor presente. Esa es la indemnización sustitutiva. Ok, entonces miren que aquí le dicen en el Seguro Social de Pensiones dos cosas. Una, vamos a hacer dos cálculos: el promedio de los 10 últimos años o el promedio de toda la vida. El que sea más alto es su base para su pensión. Si aquí usted aportó sobre 5 millones y el promedio es de 5 millones, pero usted tuvo buenos sueldos durante toda su vida y eso le da 9 millones, se dan sobre 9 millones, es decir, el promedio de toda la vida. Lo que pasa es que normalmente en los últimos 10 años de la vida es donde uno aporta con mayor fuerza o tiene mejores ingresos. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación que hay es que mientras que unos, los del régimen de ahorro individual, se van entre el 15 y el 20% del promedio que están ganando al terminar, los otros se van con el 70, con el 55 al 80% del promedio de los no tienen parangón. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, es claro que el sistema de ahorro individual en las condiciones actuales no es el más beneficioso para la gente. Pero entonces viene el contrafónico, que es el que alza la mano, lo lanzará, que va a decir: sí señor, pero es que ¿cuánto nos vale a nosotros en impuestos sostener 1 millón de pensionados? El seguro tiene, o Colpensiones tiene 1 millón de pensionados. Y ese millón de pensionados, que el 75% son de salario mínimo, hay un poco de gente de clase media que resulta que está pensionándose con 3, 4 y 5 millones y es el Estado, nosotros, nuestros impuestos, los que le van a pagar la pensión a los señores. Eso es, sí, tiene razón. Pero ¿cuál es su respuesta? Primera cosa es: la población más respetable, las poblaciones más respetables en un país son las de los extremos. Uno tiene que cuidar a los niños para tener una mejor sociedad, pero uno debe cuidar a los ancianos porque los ancianos nos dieron todo para tener la sociedad que tenemos. Esa es una justificación simplemente moral. ¿Okay? Pero resulta que uno dice: ¿y cuánto nos vale en impuestos sostener ese millón de colombianos? ¿Cuánto nos vale? Porque tampoco no es para tanto. O sea, ¿cuánto nos vale? Entonces ya me pueden calcular 14 billones de pesos. 14 billones nos vale eso. Eso les vale, 14 billones. Pues ahí nos pone a pensar distinto. ¿Me están siguiendo la lógica de lo que estoy diciendo? Entonces dice: ah, y el otro sistema no vale nada. Es lo que cada uno tiene y cada uno aporta. ¿Cuánta plata es que tienen ahorrado los fondos privados? 286 billones de pesos. ¿Y qué rendimiento dan esos fondos al año? El 10%. Y ese rendimiento,
¿Quién se lo paga? Ah, y lo tienen todo encajados en títulos de deuda pública. Es decir, ¿quién paga? El Estado. ¿Cuánto le está pagando 286 billones a una tasa de interés del 10? ¿Cuánto? 28 billones. El doble de lo que vale sostener el sistema de prima media. El doble de lo que vale sostener el sistema de prima media. Es decir, no es cierto que el sistema de prima media va a acabar con la economía del país. Lo que acaba con la economía del país es que estos fondos sí están recibiendo del tesoro público, porque todo es deuda pública, 28 billones de pesos. Pero hay un tema que todavía no se ha discutido y que es mucho más complicado, que es el siguiente. Resulta que toman a los jóvenes y les dicen: oigan, ustedes se están ganando el 12% anual con su fondo privado, nos vamos a pagar a ganarse pelados 19% anual. No, 24% anual. Entonces, pues, una rentabilidad del 24 sobre ahorro, la berraquera. ¿Qué hay que hacer? Firma aquí. Y firma. Y entonces, cuando ustedes han firmado, dicen: ah, ¿y eso qué es un fondo de riesgo? Ah, no se preocupen, es que nosotros vamos a hacer inversiones que son de alto riesgo. Pero precisamente ese alto riesgo lo que me da es una mayor rentabilidad. Sí, pero ¿qué es el alto riesgo? Ah, no, fresco, mire, es que miren, hay gente que está necesitando hacer la carretera de Bogotá a la costa, una carretera 4G, necesitan recursos, los fondos vamos a prestarles plata, esos tipos van a invertir esa plata y van a tener durante 30 años los peajes para devolver la plata. Entonces se los podemos clavar a una rentabilidad del 18, 20, 24% anual. Y todo el mundo dice: la verdad, pero buenísimo. Y entonces cuando uno dice: me meto en un fondo de esos, uno le dice: no, espera. 3 preguntas, si las contesta bien, puede meterse. Primera pregunta: dígame cuándo una obra en Colombia empezó el 1 de abril del año 2019, decía que se terminaba el 1 de abril del año 2021 y se acabó en los 2 años. ¿Cuál? A ver, deme una. Ninguna. Todas las obras son de 8, 10, 12 y 14 años de desfase. Ahora, segundo, dígame una obra, una sola, que haya dicho que cuesta 1 billón de pesos y que a los 2 años la entrega le costó 1 billón de pesos. Ninguna. Todas las obras valen 4, 5, 6 y 7 veces más. Ahora dígame una obra donde no se hayan metido los Mule o los Odebrecht o alguna algo para quedarse con una parte de la plata. Obviamente eso es demasiado riesgo. Es un altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque los tipos sí cogen, captan, trabajan con la plata de los demás, no con la plata de ellos, sino con la plata de los demás. Y si se quiebran, ¿quién responde? El Estado. O sea, el fondo dice: usted me dijo que yo invirtiera, yo invertí, me quebré. ¿Quién responde? Pues el Estado, papito. O sea que la misma vaina que estoy en corporaciones. Ahora, el gran problema que hay detrás de esa posibilidad de que se quiebre está amarrado a que en qué condiciones se va a pensionar la gente. O sea, ¿será que se mantiene el sistema actual? ¿Se pasarán por pensión? O sea, la situación es dramática en el momento de la y 286 billones de pesos ponen presidentes y quitan presidentes. Ponen presidentes y quitan presidentes. Porque es todo el patrimonio del mundo invertido de una manera así. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumne. Digamos, de alguna manera usted tiene que decir: hombre, la gente puede llegar a aspirar a tener 3 salarios mínimos de pensión, 2 salarios, pero ¿por qué tienen que condenarlos a que sea un salario mínimo o sea una devolución y a tener que seguir trabajando obligatoriamente después? Y a tener que seguir trabajando obligatoriamente después. Ahora, ¿ustedes quieren meterse en eso? Díganles claramente a qué están jugando. Y si usted quiere jugar, bueno, usted no tiene ningún problema. Pero lleve una contabilidad mensual para decir cuánto está creciendo mi pensión. Porque resulta que sale un letrerito así de grande en el periódico que dice: los fondos privados perdieron en 2018 2.4 billones de pesos de rentabilidad. O sea, habían dado una rentabilidad de 3 y al siguiente año dieron una de 600.000. Y usted dice: pero ¿cómo pierden una rentabilidad? 2.4 billones de pesos de rentabilidad. ¿Quién perdió esa rentabilidad? ¿El fondo? No, los ahorradores, estos son los que perdieron la plata. ¿Cuál banco da pérdida?
pues resulta que los fondos privados dieron pérdida. Dieron pérdida. Ellos no pueden dar pérdida. La plata está ahí asegurada, no sé qué, con tasa de interés fija, no pueden, si lo meten al título, como que usted va a perder 2.800.000 de pesos, perdón, 2.400.000 de un momento a otro. Siguiente. Ya vimos los dos requisitos, ¿vale? Es cierto que los fondos privados de pensiones son peligrosos porque se pueden quebrar en cualquier momento. En principio no. Pero si usted lo mete a capitales de riesgo, a fondos de riesgo, usted está diciendo yo firmo. En los Estados Unidos hubo un crack financiero muy grande que se llamó las hipotecas subprime, antes del gobierno de Obama. Y los que perdieron plata fueron los fondos privados de pensiones. Porque la gente le dijeron, invierta aquí, y fueron a invirtieron. Había americanos que tenían por la noche $1 millón en su fondo privado y se levantaron con 150,000, con 140,000, con 100,000. Porque se acabó el fondo, y al acabarse el fondo y quebrarse el fondo, pues yo me llevo son las utilidades. Pero las comisiones que me gané yo como banco, eso no se perdió. Esos los cogieron por la derecha y se los llevaron. Entonces, es cierto que no es fácil que se quiere, pero ahora con el nuevo decreto que acaban de sacar, que permite que se haga inversión por fuera de los títulos de deuda pública y que, ojo, todo aquel que esté aportando a su fondo de pensiones y no avise antes del 28 de febrero que no quiere estar en un fondo de riesgo, cogen la plata y se la llevan para la obligatoria. Es decir, si usted no dijo que no quería estar en un fondo de riesgo, sino en un fondo moderado o en un fondo conservador, ya asumieron que usted quiere un fondo de riesgo. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que es más plata para las carreteras, para las inversiones públicas, etcétera, que donde se lleguen a quebrar, hasta luego. Entonces, miren, tema para decirle a una empresa, hola, ¿cómo están en sus aportes pensionales? Los que están en fondos privados no importa, pero usted sí sabe que está metido en un capital de riesgo si no avisa a tiempo. Usted sí sabe que está en un capital de riesgo si no avisa a tiempo. ¿Qué ventaja tiene ese fondo privado? Que todo lo tiene encajado por 40 años. La plata que entra a un fondo privado se encaja por 40 años o más. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar nada de mi plata del fondo de pensiones nunca, salvo que llegue a la edad y no haya cumplido con los requisitos. Siguiente. Entonces, hay aquí dos respuestas, una que di y otra que yo no he dado. Primera cosa, ¿hasta cuándo puedo estar yo vinculado? ¿Hasta qué edad puedo yo vincularme al fondo, a Colpensiones si estoy en un fondo privado? ¿O a qué edad puedo salirme de Colpensiones para un fondo privado? O sea, estoy en un fondo privado, tengo 47 años, mujer, tengo 52 años, hombre, veo que me están tumbando o que no me va a servir o lo que sea. ¿Hasta cuándo me puede devolver? Si tiene 47 años o 52, ya no se puede devolver. Ya no se puede devolver. 47 y 52. Sí, yo tengo 160 casos de demandas. 160 casos de demandas que soporto la demanda diciendo, a ver, déjeme ver el extracto de pensiones. Entonces lo muestro. Dígame con cuánto dicen que se va a pensionar usted. No, ahí no dice por ningún lado, señor juez, ¿cuánto dicen que se va a pensionar el señor? No dice por ningún lado, señor, me engañaron. Hay que tumbar ese contrato porque usted lo engañó a él. Usted tenía que darle una información y no se la dio. ¿Por qué? Porque si a usted le dijeran a los 40 años que todavía le faltan 300 millones para pensionarse, usted dice, no, papito, yo voy por otro lado, me queda mucho más fácil buscar un salario mínimo aportando con edad y con semana. Entonces, primer tema, 47 y 52, si no es por una demanda, es imposible. Pero antes de los 47 y antes de los 52, ¿sí?, pueden pasarse libremente. Ahora, señor, no es que devuelvan el dinero va para el fondo público. Ahora, contadores. Resulta que el sistema está hecho para favorecer los fondos privados. Todo el sistema legal tributario está hecho para favorecer los fondos privados.
Entonces resulta que cuando uno ahora, a partir de la reforma tributaria, le dicen cuánto se gana, 10 millones, ¿cuántos son sus aportes a pensiones? Son 1.200.000. Ah, bueno. Entonces, claro, se los deducen de su salario y sobre eso, menos lo de salud, menos lo de AFP, lo del 25%, usted puede bajar su base para la rendición de la cuenta. Pero desde la reforma tributaria dijeron, es que si usted quiere aportar más obligatoriamente para pensión, puede hacerlo. ¿Cómo así? Sí, usted tiene que aportar el 12, pero si quiere aportar el 15 o el 17, que eso va a disminuir la base de la retención de la cuenta. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí? Es decir, a uno le dan 10 millones, que los 10 millones le dicen cuánto pagó en salud y en pensiones, pagué 600.000, ok, entonces ya 9.400.000, quítele el 25%, quedan 7 millones, búsquese en la tabla 7 millones de pesos, le da una retención de 1 millón, y ya, ese es el sistema digamos, uno de los sistemas que hay para la retención de la cuenta. Pero ahora le dicen, entonces tiene 10 millones, ¿cuánto se quitó en pensiones? 1.200.000, pues si quiere quítese 1.900.000 o 2 millones y se los manda al fondo privado y puede bajar la retención en la cuenta. Quiere decir que tiene una ventaja adicional, le van a dar más plata por el ahorro. ¿Quién paga eso? ¿Qué se está ahorrando el señor? Impuestos. ¿Quién paga eso? Nosotros, porque el señor dejó de pagar impuestos porque el sistema legal tributario le dice, es que si usted ahorra en un fondo privado puede perfectamente beneficiarse. ¿Por qué no lo dijo del fondo público? ¿Por qué no lo dijo del fondo público? No, es solamente para el fondo privado, solo para el fondo privado. Luego, si uno hace aportes voluntarios y más que los aportes voluntarios, más plata a un fondo privado, le van a restar de la base de retención de la cuenta. Pero si lo hace el fondo público, no, porque a nosotros no nos interesa promocionar el fondo público, nos interesa es promocionar el fondo público. Ok, el siguiente nos va a decir ¿cuál es el error más común que existe cuando uno iba a cumplir la edad de jubilación? Si usted completó la edad y tiene 1.300 semanas, no pague más jubilación. A ver, usted tiene 1.300 semanas y los 62 años, o 1.300 y los 50, y está trabajando. Usted puede pasar una práctica y decir, señor, ya no tengo que aportar para la pensión. ¿Por qué? Porque ya tengo los requisitos para pensionarme, no tengo ningún problema. Perfecto, entonces usted puede reducir los aportes. 2, es que se retiran, se salen de trabajar y siguen aportando. Error brutal. En el primero están sacando plata que ya no les está sirviendo. Y segundo error que están cometiendo es se retiran y siguen aportando. Es que para no quedar decir, resulta que desde el momento en que uno se retira con los 62 y las 1.300 o 1.800, todo el tiempo hacia futuro, hacia los 3 años futuros, que se demore uno en pedir la pensión y que se demore uno en que se la otorguen, esos 3 años cuando se los paguen son retroactivos. Entonces, también es pura falta de asesoría. Yo no puedo seguir trabajando porque yo no me puedo retirar porque no puedo dejar de aportar en pensión porque si me muero, ¿qué pasa? Nada, ya tengo los requisitos, nada. Pero si me muero, ¿qué le pasa a tu mujer? Nada, se pone feliz, pero adicionalmente ella tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. ¿Por qué tiene derecho a la pensión de sobrevivientes? Porque mientras que usted aporte 50 semanas en los 3 años anteriores, al momento de su pensión no tiene ningún problema. Si se demora 1 año, 2 años, no tiene ninguna dificultad. La pensión de invalidez, me caigo, me fracturo, no se preocupe, está cubierto, no tiene ningún problema. No pague más. Que el señor dice que la DIAN coja su concepto y lo coja y lo meta por donde parece. Eso no es obligatorio. Tampoco es obligatorio por la hoja de preferencia. Primera cosa. Segunda cosa, si se retira, no siga aportando. Tercera cosa, que lo puede hacer perfectamente, retírese y dígale, deben un contrato de prestación de servicios, y en el contrato de prestación de servicios usted aporta en salud, no aporta en pensiones,
y como no está aportando en pensiones ni está vinculado laboralmente, puede ir acumulando sus retroactivos en el no por un contrato laboral, sino por una OPS, un contrato de prestación de servicios. Cuando me llegan a decir sobre 40 no hay ningún problema, ¿por qué no aportar pensión? Porque yo soy obligado para aportar la pensión, pero aquí ya me retiró de pensión, ya me retiró. Ah, perfecto, si está totalmente retirado y usted pide su pensión a los 6 meses, al año, a los 2 años, viene el retroactivo que es pura falta de asesoría, pura y física falta de asesoría. Hay que aprender a llevar a la gente a decir, hay estas alternativas, hay estas posibilidades, mire este tema. Cosa fundamental, miren las semanas antes de renunciar, porque normalmente cuando uno va y dice, hola, pero ¿dónde están las semanas que estuve en la Contraloría? ¿Dónde están las semanas que estuve aquí? ¿Dónde están las demás allá? Y cuando va a pasar, no, si no le faltan 400 semanas, vaya y busque esas semanas, vaya y búsquelas. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Y otra, cuando quieran, no hay ningún problema. No los pueden votar si está uno en la etapa de pensión. No los pueden sacar. Tiene una protección especial el prepensionado. Un fuero especial el prepensionado. Solamente hasta que le salga la pensión lo pueden sacar. Si no, no lo pueden sacar. Pero cuando esa persona que se va a pensionar no depende exclusivamente de ese ingreso, tiene otros ingresos, ese el fuero es laboral, es contra el contrato de trabajo. Si usted tiene un contrato de trabajo verbal o escrito, público o privado, no lo pueden remover de su cargo así usted reciba miles de millones de pesos de una finca. Eso no tiene nada que ver, es un contrato laboral en donde usted está protegido. Lo que pasa es que el 90% de la gente no tiene miles de millones de animales. Entonces ahí mucha gente me dice, están diciendo, el papito le digo, a los 57 se me va. Y la gente es tan pendeja que renuncia, o llegan y los echan y no se pueden defender. No, ¿cómo así? Si es que la talanquera que existe de la protección del fuero especial hay que hacerlo respetar, y eso se hace respetar por la vía de la tutela y punto, se acabó el problema. Es decir, hay mecanismos para defender los intereses del trabajador que está protegido. ¿Pregunta? A ver. Si la persona durante 300 semanas tiene 52 años, pero no tiene la edad y no sigue aportando pensión. No, si tiene los 52 años, a ver, una persona tiene 52 años, 1.300 semanas y está trabajando asalariado, ¿puede decir que no aporta más? No, porque no tiene los dos requisitos. Es que yo puedo tener 57.300, 57 o 62 dependiendo, y ahí sí digo, me retiro. Claro, ahí sí, yo le puedo decir, no me siga quitando, yo me puedo quedar hasta los 70 años aquí si quiero, pero ya no me quite para pensión. Pero si le quita uno de los dos requisitos, si le falta uno de los dos requisitos, ese señor a los 52 ya tiene las 1.300 semanas. Entonces le voy a contar lo que le pasó a una persona cercana, cercana a una cliente. El esposo trabajó toda la vida en un banco. A los 49 años se retiró, compró un taxi y dijo, mija, apenas comencé los 52, como ya traigo como 1.800 semanas, 1.500, 1.300, simplemente subo mis aportes para que usted quede con no, y así queda. Entonces salió 49, 50, 51 y 52. Cuando cumplió 52, que había sido 4 años que había dejado de aportar, se fue a tomar con unos amigos, se cayó del carro y se mató. Y llegó la señora, y mi pensión de sobrevivientes no tiene derecho a porque tienen que estar por lo menos 50 semanas en los 3. Entonces, si este señor está con los 52 y la semana, listo, no hay ningún problema. El empleador le tiene que seguir haciendo el descuento, puede tener las semanas que se le dé la gana si está vinculado, si no cumple los dos requisitos. Pero lo que es más grave es que si él a los 55 se muere, pierde la pensión de sobrevivientes. Y lo que es más grave es que si él a los 55 queda inutilizado, incapacitado, pierde la pensión. Pierde la pensión. Porque no ha aportado 50 semanas en estos últimos años a su pensión de jubilación. Y la pensión de jubilación cubre, el aporte cubre pensión de jubilación, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. ¿Ok? Bien, la siguiente. Sí, cuenta.
Sí, sí. Es verdad que si una persona tiene las pensiones en un fondo privado, cuando ya cumple la edad puede pedir que le devuelvan el dinero que tiene ahorrado. Yo no me quiero presionar, no que me devuelvan mi ahorro. No, si usted tiene ahorrados 197 millones de pesos, no le devuelven nada, porque tiene la base mínima para poderse pensionar. Si usted tiene 60 millones, 70 millones y ese estrato 4, 5 y 6, sí, se los tiene que devolver tanto el bono pensional como el ahorro que usted le ha hecho. Pero si usted tiene 400 millones y dice, devuélvame 300 y quédense con 100, no, usted tiene, ya lo que tiene aquí está encajado para pagar su pensión. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a los dos últimos, pasa a miren, una cosa importante. En Colpensiones, abren la página de Colpensiones, cualquiera, por venir el que sea, pero de Colpensiones, marcan ahí un link que se llama Historia Laboral. Al marcar el link de Historia Laboral, les sale una registrarse, ustedes se registran y les salen 5 preguntas, como si es cierto que la señora que vive en la carrera 23656 tiene 3 hijos con usted. Entonces ahí uno puede estar con una mujer para cualquiera. Son 5 preguntas de seguridad, fundamentalmente. 5 preguntas de seguridad. Si las pasa, pues sale automáticamente la historia laboral o la certificación de si no está aportando o si está aportando. Es muy importante contar con esa historia laboral porque a muchas personas les roban las semanas. ¿Qué le roban las semanas? El patrón, el empleador, se queda con la plata del aporte y hasta ahí llegó, se fue el amigo porque no volvió a nosotros. Adelante. Más adelante. Entonces, ojo, no es solamente hasta los 50 años que uno cumple que tiene que comenzar a ver cuál es el tema de la pensión. Es un tema que va mucho más allá. Y es un tema donde los jóvenes también pueden dejar a sus novias, a sus esposas o a sus hijos desamparados. Uno de viejo pueda que deje a la esposa o a la compañera, o si echa el compañero. Pero una persona, un matrimonio de 30 años puede dejar a un niño de 4 o 5 años sin una pensión. Ellos tienen la pensión hasta los 25 años. Entonces, fíjense que hay posibilidades. Y hablando del tema de que se le puede dejar al compañero, quiero decirles que la Corte Constitucional acaba de decir que hay un derecho de heredar la pensión cuando hay un matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque han considerado que están todos los derechos dados, luego las parejas del mismo sexo, el que muere puede heredar, puede permitirle la pensión a su compañero o a su compañera, que está en una o en otra de las posibilidades que existe dentro de este tipo de relación, pueden dejarle su pensión sin ningún problema. Y es más, le permite el fallo de la Corte asistir como beneficiario en salud del compañero o de la compañera, que son elementos de la modernización del concepto del derecho dentro de lo que es una sociedad como la nuestra, que no puede desconocer ninguno de sus ciudadanos porque tengan diferentes tendencias de orden sexual, de orden religioso, de raza, color. Así sean hinchas del Santiago, toca meterlos. Entonces, el último es fácil. Dudas, acuérdense. Tengo tiempo suficiente para vacacionar, ¿qué régimen me conviene más? Tengo semanas perdidas, ¿qué hago? Y mi compañero y compañera, ¿cómo se va a pensionar? Y mis papás, ¿cuándo y cómo se van a pensionar? Son todas las preguntas que uno tiene que hacerse y que hace parte del proceso asesor. Bueno, con eso les quise contar un poco qué era el sistema pensional en Colombia. Espero que les haya sido de su interés. Si algún día hay que profundizar este tema, con el mayor de los gustos cuando quieran. Yo estoy aquí en la Facultad de Investigación. Si tienen también casos, llévenlos y los trabajamos conjuntamente para los traslados y para el proceso. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Guillermo Fino. Le agradecemos, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, alguna observación. Mi nombre es Oscar Teixeira y soy docente de la universidad. Una pregunta, doctor.
Pino. Una persona que ingresa a la edad esa de la estabilidad laboral reforzada, a los 60 años, por ejemplo, un hombre, y tiene un cálculo actuarial pendiente de que la DIAN le dé respuesta para que se lo aumente o pues para hacer el pago respectivo, y es despedido de la entidad en la cual está trabajando en ese momento, ¿puede alegar la calidad de prepensionado o ese cálculo actuarial no le sirve para nada? Perdón, si usted quiere, pues me queda más difícil a mí, pues el expositor, le podríamos decir a las personas que es el cálculo actuarial. Sí, a ver, creo que hay un error en tu pregunta porque la DIAN no es la que hace el cálculo. La DIAN no, sino Colpensiones. Ese es un símbolo que le quedan los contadores siempre en la DIAN. Luego nos escocia. Mire, depende de las condiciones. Si el señor ya tiene las semanas cotizadas, podría alegar, digamos, en un estricto sentido, él puede decir, mire, si el cálculo actuarial no me lo ha hecho el Seguro Social o Colpensiones, yo como ciudadano no tengo por qué asumir la deficiencia de Colpensiones. ¿Está claro? Yo no tengo por qué asumir una situación que no depende de mí y que me está generando a mí un problema. Por lo tanto, si a usted le falta el cálculo actuarial y lo saca, yo te pegaría inmediatamente y le diría, aquí el problema no es mío, el problema es de la administración, que por culpa de la administración, aunque tenga yo la edad, no me da las semanas, entonces me sacan del control reforzado, de lo que se llama exactamente, me sacan de ahí, pero no es por culpa mía, es por culpa de quien debe hacer el cálculo actuarial y no lo ha hecho. En ese caso, yo creo que la tutela tendría mucha posibilidad. Si el tema es que está sobre los 60 años, él está y las semanas está dentro de la protección laboral reforzada. ¿Por qué? Porque está a 2 años de pensionarse y el sistema le permite estar dentro de esa posibilidad dentro de los 3 últimos años del tiempo que complete de edad para completar su edad pensional, salvo que sea un cargo de confianza, o sea, un tesorero, muchos de los funcionarios que son, digamos, muy cercanos, ellos pueden tener un tratamiento especial, pero en general todas las demás personas estaríamos protegidos por ese sistema. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, señora. ¿Privado o público el fondo de pensión? Pues mire, la pensión de invalidez por enfermedad profesional sustituye la pensión de jubilación normal de una persona. Pero una persona puede llegar a pensionarse, mejor dicho, la pensión de invalidez es sustituida por la pensión de jubilación cuando cumpla los años y cumpla las semanas. Entonces yo me gano 10 millones de pesos y tengo una invalidez del 54%. ¿Tengo derecho a la pensión de invalidez? La respuesta es sí, porque tengo perdido más del 50% de mi capacidad laboral. Pero mi ingreso es apenas el 54% que estoy recibiendo. ¿Está claro? Entonces, en ese orden yo puedo tener una pensión de invalidez. Si yo sigo aportando para mi pensión de jubilación, en algún momento la pensión de jubilación puede estar por encima de la invalidez, porque yo podría tener hasta un 80% del promedio de los 10 últimos años, pues en ese caso pierdo la invalidez y me la sustituye la de jubilación. Ahora, si es una pensión de invalidez y en un fondo privado, tiene que reclamarse la devolución del dinero. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el requisito de que ese fondo fue el que le otorgó la pensión. Y en el caso de Colpensiones sería la misma situación, es decir, él podría pedir la devolución, solo que habría que revisar si la puede pedir en ambos casos cuando cumpla los requisitos de tiempo, de edad
o semanas de edad, fundamentalmente, sin haber llenado las semanas correspondientes. Porque uno puede pedir la devolución cuando llega la edad, pero no tiene las semanas. ¿Está claro? Entonces, la pensión de invalidez es independiente de la pensión de jubilación, porque para ella se cotiza con un seguro especial. Luego, si ese seguro te pensiona y tú no quieres seguir aportando en lo general para que después te reemplace, te quedas con esa pensión y pides cuando llegues a la edad la devolución de los aportes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta por ahí? Se llama la pensión compartida. Cuando las personas, una pareja tiene 750 y la esposa tiene 600, pero tienen la edad, esas las pueden sumar para la pensión conjunta. Sí, es una buena pregunta. La esposa tiene 700 semanas y el hombre tiene 650. ¿Qué hace? El hombre pues trabajó mucho menos que la mujer. Bueno, mira, dos cositas aquí. Hay una cosa que se llama la pensión conjunta, ¿sí? La pensión familiar. Primer requisito es que deben estar en el mismo fondo, ya sea en Colpensiones, ya sea en Colfondo, ya sea donde sea, tienen que tener el mismo fondo. Segundo requisito es que las dos semanas se suman, pero la pensión es de salario mínimo. No puede ser una pensión superior al salario mínimo. Tercer requisito es que es 50% para él y 50% para ella. Es decir, no es que se le entreguen a él para que él le reparta a ella, o como siempre sucede que ella entregue y después no le dé nada al tipo, sino que cada uno se lleva el 50% de su pensión. Pero es válida la pensión familiar, como también es válida la pensión cuando uno completa las semanas, pero no tiene la edad. ¿En qué caso? En el caso de que tenga un hijo discapacitado en más de un 55% de su capacidad laboral. En ese caso específico, sin llenar la edad, pero sin las semanas, yo puedo pedir mi pensión. Se la van a dar reducida de alguna manera, pero usted podría a los 50 años, por ejemplo, si ya comenzó a trabajar a los 20, a los 50 ya tiene cotizadas las semanas suficientes y tiene un hijo minusválido con más de un 50% de capacidad laboral perdida, puede acceder a la pensión de jubilación en función de su hijo que en un momento determinado está. Es más, tanto que se raja del tema, en el caso de Colpensiones, si un hermano depende económicamente de uno y ese hermano tiene el 55% menos, pues no hace. Una última cosa, voy a hablar con la señora decana esta semana. La idea es ver si podemos entregar aquí, si lo aceptan las directivas, un paquete contable de acceso ilimitado e independiente para los estudiantes, para que aprendan a manejar los papeles contables que por ahí. Ya una empresa no es una oferta y no voy a decir a la decana a ver si le interesa, porque los muchachos ustedes podrían empezar a practicar desde ya con un programa de sistemas que sería muy importante. Y para los egresados, si llegamos a un convenio con esa entidad, ella va a ofrecer una conferencia mensual sobre mías y ese tipo de cosas gratuitas para todos los egresados o para quienes quieran asistir. Entonces te voy a comentar de qué se trata por si hay algún interés para hacerlo. Otra cosa es muy importante, muchachos, también hay una forma de contacto. Ustedes deben aprender a manejar el SAP. El SAP, yo con mucho gusto les puedo conseguir una entidad que hace que da las certificaciones como si fuera los Andes o el Rosario, que son las dos únicas universidades. Pero miren, la experiencia es la siguiente. En esa entidad, que es la que acabamos de convenir con la universidad, digamos, todos los que hacen práctica, estudian en el SAP y hacen la práctica en las empresas que tienen escrita la hoja. El 96% de los que hacen práctica se quedan en el SAP. O sea, el 96% de los que van a hacer una práctica los dejan empleados. ¿Por qué? Porque es que el SAP no lo conoce nada. Entonces ustedes tienen que tener un valor agregado. Y con el tiempo yo he venido aprendiendo que ese SAP, como el CRM, ¿sí?, son valores agregados impresionantes. Así que si eventualmente quieren que canalicemos eso, con mucho gusto con la decanatura lo canalizamos
porque son temas complementarios pero fundamentales para que ustedes puedan desarrollar. Bueno, ahora sí un fuerte aplauso al doctor.